Son las 6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión y empezaremos como siempre con un repaso a la situación sanitaria. En general hay que decir que empeora. Sanidad Ministerio declara 1.153 nuevos infectados en las últimas 24 horas y 5 fallecimientos. Y el hecho cierto es que con esos datos en la mano, respecto a los de ayer del Ministerio de Sanidad, los homólogos, los datos demuestran que se disparan los contagios. Aunque haya situaciones que mejoran dentro de ese resumen global de lo que pasa en España. Por ejemplo, la de Cataluña, que ha bajado los contagios declarados a 969. No son pocos. Estos son los nuevos en las 24 horas, pero contrastan con los mucho mayores que tuvieron en el día de ayer. Lo peor en Cataluña es que se han registrado 8 fallecimientos consecuencia del COVID y preocupa un brote nuevo en Blanes que surge en la empresa municipal de limpiezas. Hay 12 empleados que han dado positivo, 2 familiares que también, y hay una denuncia en marcha de Comisiones Obreras que dice que la empresa negaba a los trabajadores el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Mientras todo eso pasa, y la verdad es que la situación no permite ser muy optimista, Torra ha salido hoy en una cadena norteamericana, la CNBC, sacando pecho de lo bien que se ha hecho la gestión sanitaria. Y es probable que levanten el confinamiento a las zonas de Lérida, el Segrià, que estaban confinadas desde hace ya bastante tiempo. Aragón. En Aragón también preocupan los positivos, 438 en las últimas 24 horas, y hay una sensibilidad especial a propósito de las residencias de ancianos. ¿Por qué? Porque hay 112 ancianos que han dado positivos en 45 centros distintos. El que más preocupa es la residencia de ancianos de Chimillas, donde hay 16 ancianos que han dado positivo. Y también ha dado positivo un jugador del Zaragoza. Luego les hablaré de los jugadores de fútbol que dan positivo y de cómo nos están haciendo bien las cosas en el mundo del fútbol. Nos vamos al País Vasco, allí 123 casos nuevos en 24 horas, aunque han levantado el confinamiento que había en un edificio en Hernani, porque allí no se han registrado positivos, les han hecho pruebas a los vecinos, ese es el edificio y al final, por suerte, este brote queda en un susto que sin positivos se ha levantado ya. Y los vecinos contaban cómo ha sido el susto. Sí, pues sí. Ya nos han dado negativo y ya se acabó. No sé, los que están aquí, quienes tienen positivo, no nos han dicho tampoco, así que... Pero bueno, por lo menos para nosotros, como Dios. Negativo, si no tenemos resultado y los 4, vimos mis 2 hijos, mi mujer y yo, y los 4 negativos, podemos salir a la calle. Cuando nos han dejado salir es porque no... Sí, a la 1 de la mañana nos mandaron los resultados. O sea que bueno, bien. Lo que pasa es que, claro, las horas que estás esperando, la incertidumbre, te imaginas que no, porque tú pones todos los medios, te das el gel cada media hora, llevas mascarilla, no tocas nada. Sí, claro, sí es un alivio. Pues bajar al perro que no voy a bajar y las cosas. Ir a por el pan, a por el periódico. En Madrid la cosa sigue más o menos estable, con algunas marchas atrás respecto de lo que aprobó ayer el Gobierno Autónomo de Madrid. Por ejemplo, no va a ser necesario dar el número de DNI cuando vas a un establecimiento de ocio, aunque sí sigue siendo necesario dar el teléfono para ser localizado. Y algunas precisiones sobre la famosa tarjeta sanitaria del COVID. Hoy el vicepresidente Ignacio Aguado matizaba que esa tarjeta tan solo pretende efectos informativos, ninguno más. Y en Andalucía hay 40 brotes activos, 681 positivos en las últimas 24 horas y preocupa un fenómeno que se ha producido en Granada. Han llegado 7 inmigrantes ilegales que llegaron en patera a Almería y luego han sido trasladados a Granada. Uno de ellos ha dado positivo. Hay que decir que en Andalucía, por eso de los jugadores de fútbol que luego les quiero puntualizar, hay otro positivo en el Sevilla y uno que ya comunicamos ayer en el Almería. Y en Murcia hay otro incidente con los que llegan en pateras. Aunque han sido localizados ya 65 inmigrantes ilegales, siguen buscando a otros 15 que se dieron a la fuga desde el puerto, y desde el puerto de Cartagena. Y hay 11 ingresos hospitalarios de positivos que han dado ilegales. Y vamos con la reflexión sobre el fútbol. No es ni medio normal
que a los futbolistas se les trate distinto que a los ciudadanos corrientes. Los ciudadanos corrientes, si tienen una infectación por COVID, tienen que pasar una cuarentena de 14 días. Pasan esa cuarentena. Los futbolistas, sin embargo, si dan positivo en un PCR, pasan una cuarentena que dura lo que dura el tiempo hasta que en otro PCR sale que están negativos ya. Por lo tanto, la cuarentena en el mundo del fútbol suele ser de 5 días y eso no es ni medio normal y no dan el ejemplo como luego hablaremos también de eso, como los señores diputados que acuden no respetando al Congreso, no respetando las condiciones de seguridad que han sido decididas por la Junta de Portavoces. Pero bueno, de eso hablaremos después. Vamos a dar una vuelta por el mundo a ver cómo va el COVID globalmente, con más de 660.000 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus, originada en la ciudad china de Wuhan, ha registrado en las últimas 24 horas 194.300 nuevos casos, lo que eleva el balance a más de 16,7 millones de personas contagiadas y más de 660.000 víctimas mortales, según el balance global publicado este miércoles por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos supera los 4,35 millones de casos con 149.258 víctimas mortales, tras sumar en las últimas 24 horas 61.700 nuevos positivos, mientras que Brasil, con 2,48 millones de positivos, incluidos 40.800 nuevos casos desde el balance anterior, figura en cambio como el país con más pacientes recuperados, con 1,86 millones de personas salvadas. Por su parte, la pandemia se ha acelerado en China con más de 100 nuevos casos de coronavirus confirmados el último día, según datos del Ministerio de Salud de China, un incremento destacable frente a los 68 que había confirmado el día anterior. Cada vez queda más claro que no nos libraremos de esto hasta que tengamos la vacuna. Eso si no tenemos que incurrir en un nuevo confinamiento, que ya veremos. La cosa está como bastante cruda. La pelea por la vacuna, la competencia, la carrera por conseguirla antes, por hacerse con ese enorme patrimonio en dinero y también en prestigio, se ha convertido en una cuestión casi de orgullos nacionales. De un lado tenemos la de la Universidad de Oxford, de otro lado la de la farmacéutica AstraZeneca. En Estados Unidos halagan los progresos de Moderna, aquí hemos hablado de ellos muchas veces, y en China alaban los progresos de su propia vacuna, conocida como CanSino. Pero hoy han sorprendido a todos una información de la CNN, porque los rusos dicen que ya tienen a punto la vacuna para poderla registrar. Esperan que el registro se produzca el 10 de agosto, tienen planes para vacunar lo primero a su población sanitaria y creen que en apenas 2 o un poco más semanas va a estar operativa. Así es que esto va a dar un vuelco si eso es efectivo y culmina con éxito el proceso hasta su registro previsto para el 10 de agosto. A continuación vamos a ofrecerles una reflexión a propósito de las vacunas. Las empresas biotecnológicas y los laboratorios que trabajan en una vacuna para hacer frente al coronavirus, que según los más optimistas se podría empezar a distribuir y administrar a finales de este año, temen las consecuencias que podría acarrearles la posible aparición de efectos adversos tras la inyección. Normalmente los plazos para desarrollar cualquier vacuna son extensos, lo que permite a los investigadores detectar con gran exactitud posibles fallos y afinar en el porcentaje de eficacia antes de que se ponga en el mercado. En el caso del coronavirus, por el contrario, la gravedad de la pandemia, la fuerte presión mediática y los suculentos intereses económicos en juego han hecho que estos plazos se acorten. Ahora los laboratorios temen las consecuencias que conllevaría que las vacunas, por ejemplo, provoquen a medio plazo algún tipo de daño colateral inesperado y se preguntan si tendrían que hacer frente a la responsabilidad subsiguiente y al pago de indemnizaciones. En estos momentos hay grandes grupos implicados en este desarrollo de la vacuna con interés de dispensarla también en Europa. Entre ellos figuran, por ejemplo, AstraZeneca, Johnson & Johnson, la americana Moderna, que llegó a un acuerdo con la española Rovi para la fabricación de millones de dosis, o la china CanSino Biologist. Algunas de estas vacunas desarrollan una tecnología inédita hasta hoy que consiste en inyectar en el paciente ARN o ADN del virus. Es decir, se trata de vacunas de tipo genético cuyos eventuales efectos todavía no se han descrito nunca.
Algunos de estos laboratorios ya han acudido a la Agencia Europea del Medicamento en demanda de inmunidad legal frente a las consecuencias que pudieran derivarse de esos hipotéticos efectos adversos. Este blindaje existe en la legislación de Estados Unidos para casos de pandemia, pero en Europa esta legislación es inexistente. La recomendación de la Agencia Europea a las empresas, explican, fue precisamente que acudieran a las autoridades de cada país para que fueran ellas las que tomaran en su territorio la decisión de cubrir una posible responsabilidad de los fabricantes. En este sentido, varias farmacéuticas han trasladado ya al Ministerio de Sanidad su preocupación, requiriéndole que sortee el vacío jurídico con algún tipo de fórmula legal que las exonere de responsabilidad en caso de fallos de seguridad no detectados como consecuencia de la rapidez con la que se ha desarrollado la investigación, aunque el departamento que dirige Salvador Illa todavía no ha formulado una respuesta oficial. Conviene ahondar en cómo van los procesos probatorios de estas vacunas. Unas están haciendo pruebas con humanos, otras todavía no, están con monos en algunas otras. En fin, los calendarios y el estado de los resultados de estas pruebas lo van a ver a continuación. Los laboratorios investigan a contrarreloj. La cosa va a mayor velocidad incluso de lo pensado. Los políticos teorizan sobre las fechas. Durante la primera mitad del año que viene habrá una o varias vacunas disponibles. Y es que la vacuna contra el COVID no es ciencia exacta, al menos en los plazos. Hay diferentes estudios activos en varios países del mundo, muchos son los que ya exponen resultados y el de Moderna los anuncia esperanzadores. Sus ensayos generan respuesta inmunológica calificada de robusta por los expertos. Eso sí, en una prueba en primates, en 3 grupos de 8 macacos ya vacunados que han respondido creando niveles altos de anticuerpos neutralizadores. Se les expuso al coronavirus durante 4 semanas y no desarrollaron infección en los pulmones. Ya Donald Trump anunciaba en mayo que habría vacuna y ahora Moderna señala también a fechas cercanas. De hecho, ya incluso le ponen precio de venta, oscilará los 50 euros. Por los avances, Estados Unidos dobla la financiación hasta los 800 millones de euros para su producción y ya tiene compradas las primeras tiradas. Pero no es la única candidata. En España esperan desde el CSIC probar la suya en humanos en diciembre de este año. Tienen 8 proyectos en marcha y alguno de ellos podría estar produciéndose en un año, aunque todo con matices. Vacunas para un primer choque, para lo que quiere uno de los principales objetivos de la Organización Mundial de la Salud, que es impedir que nadie se muera. El resto del mundo también participa en esta carrera por la vacuna y los países anticipan sus compras. Un laboratorio italiano ya produce la de Oxford. Aunque no se tienen aún los resultados finales, quieren estar listos por si continúa la tendencia positiva. Mientras tanto, sin vacuna, la mascarilla tiene que seguir siendo la protagonista. Bien, y vamos con algunas preocupaciones sociales derivadas, eso sí, de la pandemia, del COVID-19. Por ejemplo, hay mucha gente que se está quedando en el desempleo en España, se está quedando en el paro. Y resulta que hemos conocido que 1 millón de desempleados se van a quedar hasta noviembre sin cobrar la prestación, porque dicen que el Servicio Estatal de Empleo está absolutamente colapsado, saturado por el enorme número de personas que se han quedado en desempleo. Así que dicen que solo el 5% de los solicitantes están recibiendo la prestación. De todo ello, para confirmarlo y para conocer más detalles, vamos a hablar con don José Luis Fernández Santillana, que es el jefe de estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes, José Luis. Hola, buenas tardes. ¿Has podido confirmar que efectivamente, bueno, ellos mismos, los del SEPE, lo han anunciado públicamente, que están tan saturados que solo darán entrevistas en octubre y empezar a percibir esas prestaciones en noviembre, con lo cual va a haber pues, cerca de 1 millón de personas desamparadas hasta noviembre? Sí, bueno, pero ese número va a engordar. Es decir, que claro, con la caída de empleo que se va a producir este verano, digo, con los meses de agosto, que no va a tener la actividad habitual, septiembre incluso, bueno, la situación va a ser mucho más compleja, ¿no? ¿Cuál es el drama? Que la gente llama para tramitar su solicitud de desempleo, llama para inscribirse en la lista de desempleo, no se le atiende el teléfono porque está saturada la centralita, intenta pedir cita a través de internet. Las primeras citas que aparecen en algunos servicios públicos de empleo se van a finales de octubre, en algunas es que ni aparece, con lo cual
en algunos casos ya prácticamente se remite a noviembre. Hombre, teniendo en cuenta que la normativa lo que establece es que una vez que se produce un despido hay 15 días para ir al INEM a pedirlo, ¿no? Es decir, siempre hay un desfase entre el despido que aparece recogido en la Seguridad Social, por tanto la destrucción de empleo clara, porque eso es automático. Una persona le despiden y ese mismo día se le da de baja en la Seguridad Social. Ahora, hasta que esa persona aparece en el registro del Servicio Público de Empleo, pueden tardar lo habitual 10, 15 días. Vamos, eso va a tardar ahora 2, 3, 4 meses, ¿no? ¿Cuál es el drama de esta situación? Oiga, hasta que yo no me inscribo en la Oficina Pública de Empleo, no voy a percibir mi prestación por desempleo. Con lo cual, oiga, si no tengo colchón, ¿cómo estoy 3 meses sin nada? Porque esto no es un ERTE, ¿eh? O sea, no hay un dinero que me llegue, un 70%, no. Si me despiden, me han despedido. A lo mejor me han dado la indemnización o no, porque la empresa a lo mejor se ha declarado en quiebra o en insolvente. Es decir, ¿qué hacemos, no, con la gente que puede estar 3, 4 meses con derecho a una prestación contributiva por desempleo y que no puede tramitarla? Me parece que el drama social es muy fuerte, ¿no? Sobre todo por parte, insisto, de un gobierno que nos ha vendido una moto que a veces le falla la gasolina, que es que no se va a quedar nadie atrás, ¿no? Pues hombre, esta gente que no puede inscribirse, pues ya me contarán. El SEPE es la segunda vez que nos falló con los ERTES y nos está fallando ahora, pero ¿alguien piensa en reforzarlo? ¿Alguien piensa en que abran por la tarde? ¿Alguien piensa en que eso, dice que están colapsados? Pues que dejen de estarlo, ¿no? Bueno, pero nosotros llevamos ya hace meses viendo esa situación. Cuando empezó la primera pandemia y cuando empezaron las primeras situaciones de los ERTES, le escribimos a la ministra de Trabajo diciendo, oiga, los recursos que hay son insuficientes, usted tiene que implementar la plantilla, usted tiene que poner más gente a trabajar, porque... Vamos a ver, la gente del SEPE no solamente gestiona la prestación por desempleo, está gestionando los ERTES, está gestionando la renta activa de inserción, está distintos programas que hay, ¿no? Es decir, oiga, ni siquiera son los que están habitualmente. Sí, porque hay una parte de la gente que no se ha podido incorporar también por la distancia de seguridad o por razones de enfermedad. Y luego, segunda cuestión, es decir, la avalancha de papeles a tramitar es que es tremenda, ¿no? Miren, la plantilla del SEPE está en torno a 7.000, números redondos. Se han tramitado solamente, si hablamos de los ERTE, 7 millones de expedientes de personas. Es que ha habido, o sea, prácticamente, pues echen la cuenta, ¿no? Pues a 1.000 por funcionario, ¿no? Eso no es de recibo, ¿no? Sobre todo lo que no es de recibo es que no se haya reforzado el servicio, que no se haya dotado a la gente de medios para poder atender el teletrabajo desde casa. Es decir, no se puede estar funcionando con una plantilla reducida en situación de crisis, ¿no? Sobre todo de crisis de emergencia nacional por parte de las personas que están demandando una atención de algo que es tan esencial como que es el Servicio Público de Empleo, ¿no? Mire, es una reflexión, esto nos tiene que servir para modernizar el conjunto de nuestra administración, porque no solamente son retrasos en la situación de la tramitación de la prestación por desempleo, es que están retrasándose en más de un mes las prestaciones por jubilación, el reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación. Oiga, eso también es muy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la administración, haciendo un sacrificio a veces inhumano los propios funcionarios, es que no dan abasto. Y mientras la ministra o mientras el vicepresidente correspondiente del gobierno o el presidente del gobierno se aplauden, se dan fotos y hacen paseillos triunfales. Pues miren, menos paseillo y más gente, contrate usted más gente para atender los servicios públicos de empleo, para atender los servicios públicos, para hacer que la administración sea amigable y atienda a los ciudadanos. Bueno, don José Luis, 1 millón de personas que no van a cobrar el desempleo hasta octubre o noviembre. Vaya balance, vaya triste balance el que da, qué espectáculo da la administración pública en este país. Le agradezco mucho sus opiniones y su comparecencia en el programa y le deseo una feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, pues esto es muy importante, afecta a 1 millón de personas, casi a 1 millón de familias. Algunos vivirán solos y solos serán afectados, pero no se me antoja un problema más serio y más, digamos, fácil de resolver, porque asignas funcionarios de otros ministerios, les haces un rápido curso y en septiembre, el día 1, esto está resuelto. Si es que, les parece que la gravedad del tema es suficiente como para que los señores funcionarios pues no hagan ahora las vacaciones, es ahora cuando tienen un problema.
cuando tienen un problema y cuando la sociedad española lo necesitan, tienen que estar a tope, reforzados y trabajando, aunque sea el mes de agosto. Claro que sí, naturalmente que sí. Abrimos la página de política, que no es más esperanzadora, me temo. En el Congreso de los Diputados se producía hoy la comparecencia voluntaria, o sea, solicitada por Pedro Sánchez para explicar los acuerdos de la Unión Europea, esos que nos traerán 140.000 millones de euros, más que para explicarlos, para darse un baño de multitudes por haberlo conseguido, si es que él tuvo alguna influencia en ello, que algunos lo cuestionan. Todo se ha convertido en una especie de gran escenificación, de una publicidad, de un marketing político. Hoy han ido al Congreso hasta los senadores socialistas. La bancada socialista estaba hoy a reventar, pleno. Incluso han llevado a los senadores. ¿Con qué objeto? Pues el de aplaudir a Sánchez. Sánchez ha sido aplaudido en tres ocasiones. La última de ellas, creo que es esta que ven, ha durado 1 minuto y medio. O sea, en fin, como si hubiera traído la Champions él solo. Y el numerito, insisto, pues ha levantado ampollas, porque esos mismos que han venido a aplaudir a Peter efusivamente con ovaciones de lujo, se han marchado, así que habían cumplido su función. No han seguido la sesión parlamentaria. O sea que esto era algo organizado, probablemente por Iván Redondo y los grandes gurús de la comunicación política del gobierno. Han aplaudido mucho los socialistas, pero se han largado inmediatamente, así que ya no eran necesarios para esta operación de marketing político. También han aplaudido los de Unidas Podemos y algunos de los socios del gobierno, mientras el resto se quedaba absolutamente perplejo. Perplejo porque criticaban los aplausos y la presencia extraordinaria del bloque socialista, siendo que en el Congreso tienen aprobado la Junta de Portavoces que mientras dure la pandemia la asistencia será del 50% de los señores diputados, no de la totalidad. Así es que hoy nos hemos saltado el asunto este del aforo. Hemos tenido un aforo de parte de la Cámara del 100% y eso lo han criticado absolutamente todos. El primero, el líder de la oposición, Pablo Casado, que criticaba los aplausos y la presencia extraordinaria de la CLA de Peter, que ha ido ahí a aplaudir denodadamente. Señores del Grupo Socialista, ¿qué aplauden tanto? ¿De qué se ríen tanto? Sinceramente, yo traía un discurso escrito sobre los consejos europeos y, sinceramente, como padre de 2 niños, como nieto, como hijo, como español, no entiendo lo que está pasando en esta sesión. Sinceramente, señor presidente del Gobierno, señor miembro del Gobierno, creo que viven en una realidad paralela. No hay nada que aplaudir, no hay ningún pasillo de honor que hacer. Estamos en un país que ha perdido a 45.000 compatriotas por un virus. Hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. La situación de los rebrotes es francamente preocupante. Tenemos a medio mundo poniéndonos en la lista negra de países turísticos y de países confiables. Y yo, sinceramente, creo que es un rasgo casi pueril y ofensivo hacia la sociedad española que vengamos aquí a competir en corrillos, en aplausos y en estas ceremonias de autobombo que no muestran lo que ustedes tienen, sino que muestran exactamente lo que les falta. Y es el respaldo no solo de una mayoría social y electoral, sino también el respaldo de otros países a lo que está pasando. Claro que el numerito de la bancada socialista ha sido criticado por todos en la oposición, naturalmente, pero la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, pues se la ha soplado, se la ha quitado encima de un soplo. Ha dicho, bueno, no hay nada en el reglamento que prohíba que un señor diputado tenga que estar aquí. Y ahí está. Ahora la vamos a escuchar. Artículo 72 del reglamento, pidiéndole la aplicación de una norma jurídica con rango de ley, que es el artículo 6.1a del Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, que llama el Gobierno 21/2020, y que establece que donde se tiene que mantener, se puede mantener una distancia de 1,5 metros, debe mantenerse. No es suficiente el uso de la mascarilla. Así lo acordamos, además, en Junta de Portavoces o en las últimas juntas de portavoces, que solamente íbamos a permitir un aforo del 50% de los grupos parlamentarios. Y el Grupo Socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno. Pero mi grupo sí ha cumplido, somos 5 de 10. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos. Muchas gracias, señor Val.
Todas sus señorías saben, la presidenta tiene la obligación de hacer cumplir el reglamento y no hay ningún precepto en el reglamento que permita prohibir a la presidencia la asistencia de sus señorías. Y con eso ya vale. Me quedo con la reflexión del encapuchado o del bocatapada Edmundo Val, representante de Ciudadanos. Decía, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos somos incapaces de hacerlo? Esa es la reflexión de fondo. Y a ellos han entregado pues, todo lo que no tiene que ver con el apoyo a Pedro Sánchez. Edmundo Val, Casado, Abascal, Sergio Sayas de UPN o el diputado por Asturias Martínez Oblancas. Todos les han acusado de lo mismo, frivolidad y no saber qué es lo que tienen que ir a aplaudir allí. Por eso Cayetán Álvarez de Toledo ha lanzado un tuit bastante memorable en el que durante la sesión viene a exponer estas incongruencias y estas faltas de respeto a lo acordado por la bancada socialista, que no va a ceder la más mínima posibilidad de hacerse una foto o de aparecer en un vídeo con esos fulgurantes, atronadores aplausos al gran líder Peter Sánchez. También Santiago Abascal también les ha dado leña por este particular. Sánchez, le doy los buenos días, o quiere que también le aplaudamos, quiere que también participe el Grupo Parlamentario Vox del numerito que hoy ha querido usted montar en el Congreso, que el otro día montaron en el Consejo de Ministros. ¿No les da a ustedes vergüenza vivir en un paripé permanente con el que se han atrevido incluso a incumplir el acuerdo entre los grupos de que asistieran un 50% de los diputados? Tiene razón la presidencia. No puede prohibir a ningún diputado que asista a este hemiciclo, pero ustedes han demostrado su irresponsabilidad. En cambio, ustedes, si pueden desde el Gobierno, prohibir a los españoles que salgan de sus casas. Esa es la paradoja, no hace falta conocer o seguir la política muy de cerca para darse cuenta de ello. Frente a eso, el presidente Sánchez, en un ejemplo de petulancia extraordinario, les ha querido recordar, sobre todo al Partido Popular, prepárense ustedes para una legislatura larga, y media España echaba a temblar. Bueno, y en mitad de ese pleno sobre el dinero que nos va a llegar de Europa, los 140.000 millones y todo eso, ha saltado la noticia del día. Moción de censura de Vox con invitación a otros a participar en ella para evitar que se produzca la ruina, la muerte y la opresión en España. Palabras literales de Santiago Abascal. La medida se va a poner en marcha en septiembre. Eso es lo que nos ha explicado el líder de Vox, al que van a escuchar ahora. La moción de censura, insisto, será en septiembre. Anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. Señores del Partido Popular, ya les emplazamos el 6 de mayo desde esta tribuna, llamando a la responsabilidad del segundo partido de España. Se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo. Los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas. Los españoles no pueden esperar más. Los españoles no pueden tener esperanza en el cuanto peor, mejor. Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español. La reacción de Sánchez, de nuevo guiada por la petulancia. Es que, ¿por qué no lo hacen ahora? ¿Es que se tiene que ir usted a Abascal de vacaciones? Eso le ha dicho. Y luego les cuento dónde se va él de vacaciones. Él sí se va de vacaciones pagadas. Vamos a escuchar a Sánchez. La derecha democrática europea deja a los muertos al margen de la confrontación política y ustedes los usan siempre, reiteradamente, cuando están en la oposición, sea con el terrorismo o sea con la pandemia. Esta es la realidad del debate político que tenemos. España, señorías, necesita unidad, necesita grandes consensos. Y justamente cuando España necesita unidad y grandes consensos, resulta que el peor de sus temores, señor Casado, se ha hecho realidad. El señor Abascal acaba de anunciar una moción de censura. Vox hace de Vox.
¿Qué va a hacer el PP? ¿Hará de Vox o del Partido Popular? La verdad es que, señora Abascal, usted, en fin, vuelve usted a decir que yo, en fin, este es un gobierno ilegítimo, por las razones que usted considere. Usted legítimamente, porque está en su derecho y en su capacidad, porque así lo han querido los españoles, tiene la capacidad y la representación parlamentaria para presentar una moción de censura, que es lo que ha anunciado hoy aquí, y yo le respeto. Y le reconozco esa legitimidad, señor Abascal. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señor Abascal? Señor Abascal, ¿que se va de vacaciones? Hay que tener cara para esto porque él sí se va de vacaciones. Luego les enseñaré dónde, pero se va a pasar 3 semanas a costa del contribuyente en un sitio espectacular que pagamos todos, claro que sí, porque él lo vale. Hombre, él es Peter y Abascal, ¿qué pasa? ¿Que se va de vacaciones? Pues lo lógico será que la quieran preparar y lo lógico será que quieran intentar construir algunas alianzas para ver si sale adelante la moción de censura. Lo tiene muy difícil, Lo tiene muy difícil porque al poco de proponer la moción Santiago Abascal ha aparecido un tuit de Teodoro García Egea que ahora van a ver y que, bueno, lo que viene a decir es que el PP no está para maniobras de distracción que fortalecen a Sánchez y, por lo tanto, no apoyaremos la moción de censura. Esto es lo esencial de esta comunicación del número 2 del Partido Popular de Pablo Casado. Bueno, y entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pues, hombre, caben muchas posibilidades. Lo dicho por el Partido Popular hoy puede cambiar. La situación de aquí a septiembre, desde luego, va a empeorar. No hay que ser adivino. Lo económico está claro que va a empeorar. Imagínense el sector turístico a la vuelta de unas vacaciones en las que no hemos tenido turismo extranjero y poco turismo nacional, hay que decir también. Y, pues, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en muy poca cosa. Así es que es posible que lo que ahora se anuncia como imposible, la moción de censura, porque Vox tiene un número de votos que es el que es y no da para tanto, en septiembre pues tenga alguna posibilidad más, ya lo veremos. En principio el no rotundo del Partido Popular, vamos a tomarlo como definitivo, pero en política nada es definitivo. Vamos a hacer una pausa para unos comerciales y luego abriremos la página de economía. Ya nos acompaña aquí don Antonio Banda, CEO de Phil Capital. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo, perdóneme, pero le voy a incorporar una información de carácter más político que económico porque estoy absolutamente aturdido. Me da la sensación que el presidente vive absolutamente alejado de la realidad y eso clínicamente tiene nombre. No lo voy a decir porque lo mismo da, pero, hombre, en un lugar, España, donde ayer anunciábamos que desde la pandemia hay 1.074.000 desempleados más, que hoy anunciamos que hay 1 millón de esos desempleados y de otros que no están contabilizados, que no van a cobrar sus prestaciones hasta octubre o noviembre, en un país en el que el turismo internacional nos da la espalda porque no sabemos controlar lo que nos pasa o porque no sabemos comunicarlo, o las dos cosas a un tiempo, con el doctor Simón de Gran Ariete de los enemigos de todos, está claro que Sánchez vive una realidad paralela, porque según él todo eso no importa, ni el turismo que se ha hundido, ni los desempleados, ni los 3.400.000 que tienen colgados de la brocha en un ERTE esperando a ver qué pasa con su empleo. Nada, que la recuperación está en marcha. Óiganlo de su boca porque si no es de no creer. Se trata, como en otras ocasiones he dicho, de un plan Marshall que permite afrontar con un respaldo sólido la difícil tarea que tenemos por delante, la enorme, dura, compleja tarea que tenemos por delante de recuperación económica y social en nuestro continente y en nuestro país. Una recuperación que recién acaba de comenzar, tras unos meses muy difíciles, como hemos visto ayer en los datos de la EPA, en todos los ámbitos y cuyas consecuencias negativas continúan desplegando sus efectos. O sea que esto va viento en popa, no se me ocurre, no convendrá hacer un plan de choque para el empleo ni nada, no, hombre, no hace falta, todo está previsto. Bueno, esto lo conocemos
como el síndrome de la Moncloa, pero esto está multiplicado por 1000 de los anteriores, ¿no? O sea, sí, porque la catástrofe es inédita. Absoluta, incomparable. No ha sido capaz de presentar un plan de nada, no han sido capaces de aprobar una ley, no han sido capaces de ponerse de acuerdo con nadie. O sea, estamos en un estado que efectivamente se va de vacaciones, pero la vuelta en septiembre va a ser rotunda. O sea, rotunda porque la economía va a empezar a dar sus datos. Y los datos, desde luego, van a ser increíblemente malos. Y si hubiésemos preparado los números para... Efectivamente, Europa nos tiene que dar el dinero, pero el dinero el 1 de septiembre no lo tenemos aquí. Tenemos que hacer todos los planes, presentarlos, que nos los retoquen, volver a presentarlos, ajustarlos. O sea, que esto es un trabajo largo y es un trabajo que tiene que ser serio, porque los europeos no son de que les presentes un folio y te den el aprobado, ¿no? Esto es una cosa que tiene que trascender a las distintas áreas de negocio, a las capacidades que tenemos de recuperación. Una economía como la española, que tiene una dependencia absoluta del turismo, con los datos que estamos teniendo y las informaciones del resto de los países europeos que tenemos ahora mismo, no puede hacer un plan de recuperación de la actividad turística, porque la actividad turística está paralizada. Entonces, lógicamente, o alguien se pone y se centra y empiezan a tomar medidas, o desde luego irse de vacaciones. La solución desde luego es para que cuando vuelva dimita, no otra cosa. Ya, bueno, este hombre es doctor en Ciencias Económicas, ya saben la polémica en torno a su tesis plagiada, vamos, de forma increíblemente demostrada, ¿no? Pero, bueno, eso no importa, lo que usted va bien de porcentajes y de... Yo por el momento de proporciones, sí, ¿no? Bueno, pues escuche bien lo que dice Pedro Sánchez en esa entrevista que tuvo con Piqueras en Telecinco el lunes por la noche. Porque son 140.000 millones de euros, la mitad aproximadamente. Estamos hablando de la mitad en subvenciones, la mitad en préstamos. ¿Cómo van a ser utilizados y a qué sectores van a beneficiar? Esos 140.000 millones de euros representan, para que se hagan una idea, aquellos que nos están viendo, en torno al 60% del Producto Interior Bruto en el año 2019. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes inéditas. Doctor en Ciencias Económicas, insisto. Bueno, el Producto Interior Bruto español es 1.244.757.000 euros. 1,2 billones se puede escribir. Lo de los billions lo tiene muy poco claro, ya lo demuestro en la tesis. Se puede describir como 1,2 billones o, como yo he hecho, en euros. Los 140.000 millones que nos va a dar Europa son muy fáciles de describir, 140.000 millones. Bueno, ¿cómo puedes decir, siendo economista, que eso significa el 60%? Los 140.000 millones que nos da Europa, jamás de los jamases puede representar el 60% de algo que mide 1,2 billones. La cifra concreta ya la he dado antes. Si acaso eso y no llega, sería un 13%. Y esto es lo que va contando Peter cuando va a las tenidas estas en Telecinco o con Farreras o tal. Mentira tras mentira tras mentira y además sobradísimo. Mira, perdona Piqueras, que te voy a contar. 140.000 millones son para que la gente nos entienda, porque yo lo que quiero es manipular a la gente. Lo que quiero es engañar a la gente, para que la gente nos entienda. Y el que está en casa se lo come con papas. Y se cree que efectivamente Europa nos va a dar el 60% del Producto Interior Bruto de este país. Ni de lejos, ni de lejos. Bueno, claro, si estamos hablando del Producto Interior Bruto del año 2019, puede que si sigue Sánchez eso sea verdad a finales del 21. Le llevará un tiempo incluso. Yo, de verdad, que no entiendo cómo se puede ser tan incompetente, tan creído, tan soberbio, tan fantasma y tan absolutamente indigno del cargo que tiene. No puedes engañar a la gente de esta manera, ¿no le parece? Bueno, a mí con los datos es fácil, o sea, no tiene sentido jugar, o sea, que sabemos lo que has comentado, sabemos el dato del PIB del año 2019, sabemos además que las ayudas que nos va a dar Europa no corresponden a un solo año, o sea, que tienes que dividirlo entre los distintos años en los que se van a dar, o sea, que no corresponde a un porcentaje sobre el PIB de este año, corresponderá a una parte, a la parte que nos da en este año y se debería... O sea que calculando un poco por encima estará en el entorno del 5% de nuestro PIB, las ayudas que nos van a dar correspondientes a este año, si llegamos a que nos la den antes de diciembre.
que ese es el trabajo. O sea, que el trabajo que vamos a tener en esta parte final del año es que preparemos toda la documentación para que esa ayuda se ponga en marcha y que el resto de los países europeos que ya han hecho el paso de iniciar el estudio no la concedan. O sea, que esto va todavía por delante y hay muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, las elecciones americanas, por ejemplo, los problemas comerciales entre Estados Unidos China, en la que Europa también puede intervenir, porque si se cambian todos esos planes, a nosotros como europeos, ya lo hemos visto, nos puede afectar en muchos sentidos, y sobre todo en la parte que tenemos de industria y exportación, que nos puede afectar de una forma importante. Entonces, yo creo que hacerse como sacar pecho cuando todavía estamos en la fase inicial de eso es bastante complicado para ser presidente de España e intentar transmitirse a los españoles y acto seguido irte de vacaciones, ¿no? Es un poco complicado. Un irresponsable, en síntesis. Ese es Peter. Bueno, vamos con algunos nombres propios de lo que es la actualidad económica que luego han tenido su trascendencia en el cierre de los mercados, en el IBEX 35. El Banco Santander, que pierde 10.798 millones por los saneamientos contables a los que le ha obligado a hacer pues el problema del COVID. Una cifra desconocida, nunca vista en el Santander, ¿no? Bueno, fundamentalmente estos datos el Santander nos ha tenido en toda su historia, o sea, tener unos datos negativos y además en la presentación de resultados decir que fundamentalmente es por las dotaciones y previsiones que están haciendo a los posibles mala situación tras la pandemia. O sea, lo que estamos hablando es que todavía tienen que ver que va a afectar al banco con respecto a la situación que hemos tenido de crisis sanitaria, ¿no? O sea que lo que el banco hará, y para eso dotado, es probablemente una reducción importante de plantilla, una reducción importante de oficinas, un ajuste de gastos sobre gastos que tenía pensado ejecutar y que no los va a hacer. Entonces, todo eso conlleva a que además el Santander, que suele ser un banco de referencia en todo esto, lo que haga es anticiparse al resto de la banca, ¿no? O sea, hemos visto algún resultado de otros bancos y han hecho dotaciones, pero muy inferiores a la que ha hecho el Santander, ¿no? En ese caso, lo que implica es que probablemente el tercer trimestre y el resto de los bancos nos vengan con unos datos muchísimo peores. Y al final eso es lo que ha reflejado la caída del valor en la bolsa, ¿no? El valor, tengo que decir, que es el que más ha perdido en la sesión del IBEX 35, un IBEX 35 que cerraba 0,55 puntos abajo, o sea, en rojo, 7.206 por los pelos, mantenemos el 7.200, y en el que destaca la actitud de la banca. El Santander, como decíamos, es el que más pierde, 4,71, pero luego va el BBVA, que pierde 3,68, CaixaBank, que pierde 2,24, o sea que todo el sector bancario se ha visto influido por este anuncio del Banco Santander. Bueno, porque la banca sigue sin tomar medidas. O sea que el Santander nos ha presentado los resultados, nos ha dicho que tiene que revisar sus expectativas para los próximos años, pero siguen sin tomar medidas. ¿Qué medidas debería tomar la banca? Pues por lo menos ver qué banca vamos a tener en el futuro. La banca que trae un post-COVID es una banca totalmente diferente en la que hemos visto que lo que importa es la digitalización, la capacidad de acceder al cliente, la rapidez que tienes para llegar a tu cliente y esa visibilidad que le tienes que dar a alguien que probablemente esté en su casa y que tenga que trabajar con su banco para hacer pagos, para comprar casas, para comprar seguros. O sea, yo creo que la banca está en un proceso de cambio que va a ser una banca totalmente digital y con menos empleados, pero eso es lo que tienen que presentarnos y esos cambios tenemos que creérnoslo, ¿no? Y desde luego lo que estamos viendo es que la bolsa de momento no se cree que los bancos sean capaces de hacer una transformación que sea importante y referente para el nuevo modelo digital al que vamos. Bueno, vamos con otro rango de actividad, el de la construcción y los servicios. FCC comunicaba sus resultados semestrales, y han caído un 41% también por la incidencia que ha tenido en sus cuentas el coronavirus. Bueno, FCC tiene un problema que ha estado casi 3 meses y medio sin poder realizar ni obras ni poder realizar actividades comerciales relacionadas con las otras partes que tienen dentro de su balance. Por lo tanto, yo creo que esto que se refleja en FCC lo vamos a ver en todas las compañías y lo vamos a ver durante todo el año. Además,
insisto, todas las compañías van a tener que hacer dotaciones para los posibles cambios que tengas que hacer en la compañía como consecuencia de la nueva situación. Y eso lo vamos a ver. Si eres una compañía de futuro en la que tus posibilidades, como es el caso de FCC, además de estar en España, es estar en otros países, vas a tener que ver cómo desarrollas esa actividad, cómo eres capaz de vincular a los trabajadores de otros países con su situación y con la empresa en su país principal, y ver cómo todo eso cambia. Entonces, los resultados que estamos viendo son malísimos. Estamos viendo que además la información está siendo muy limitada, no son capaces de presentar perspectivas. Las compañías están un poco también atenazadas por la propia situación sanitaria, ¿no? O sea, los trabajadores se han incorporado, aunque estés trabajando con teletrabajo, no tienes la misma actividad, tienes que centrarte, ver cómo empiezas a recuperar lo que has dejado de hacer, y está siendo muy complicado para todas estas compañías, y lo estamos viendo en los resultados. O sea, yo creo que los resultados todo el mundo esperábamos que fuesen malos en la mayoría de los casos. Lo que también esperábamos los que nos dedicamos a la inversión es que las empresas empiecen a darnos información de cuáles son sus perspectivas para los próximos años. Es decir, una vez que haya pasado esto, o que por lo menos empecemos a ver la salida, cómo van a reaccionar como compañía al nuevo futuro que van a tener. Y yo creo que está faltando mucho de eso. Ya, en el mismo sector hay otras medidas que conducen a lo mismo, a proteger a la compañía, como son las ventas de parte de sus activos en el mundo. Es el caso de ACS, la constructora de Florentino Pérez, que anuncia conversaciones con un fondo llamado Elliott para colocarles el 50% de una filial que tienen en Australia, que se dedica a hacer trabajos para las instalaciones de minería. Se llama TIES. Y bueno, tenían un problema con las filiales australianas porque habían perdido bastante en una salida no deseada de Oriente Medio, y lo van a solucionar de este modo, vendiendo o cediendo la mitad de la compañía a este fondo Elliott, que es una manera de hacer los deberes. Bueno, lo que está claro que lo que vas a poner es en valor aquellas cosas que te van a dar liquidez para afrontar la nueva situación. ¿Qué ocurre? Que los precios también han caído de forma importante para todos los activos. O sea que te pones a negociar algo que pensabas que tenía un valor en tus libros y que estaban determinados para intentar venderlo, ahora te encuentras en una situación que estás haciendo una revisión de tus posiciones en cartera para intentar, primero, sacar aquellas que menos hayan caído y luego acelerar esa caída, porque lo que sí que es importante, y eso hay que reconocer, es que el mundo está lleno de liquidez. Es decir, los bancos centrales, con esa idea que tienen de mantener la economía a base de inyectar dinero, lo que tienen es que hay muchísimas compañías que se dedican a la inversión, que tienen una posición importante en liquidez y que están buscando dónde invertir. Si inviertes en una cosa y resulta que ya tenías valorada esa inversión y estabas dispuesto a hacerla, y ahora tienes una oportunidad después de este periodo para volver a invertir y haces una nueva valoración, generalmente las valoraciones en las que estamos viendo están cayendo más del 50% de lo que pensabas que valía tu activo, pero aún así hay muchas compañías necesitadas de obtener esa liquidez para por lo menos mantener su actividad core, y están cayendo en la venta en un precio que desde luego van a tener que dotar en su balance, porque muchas veces es más del 50% del precio al que tenían dotada esa compañía. Pero mire usted, en este día de hoy en el que cuesta encontrar noticias positivas en las secciones de economía, de los medios de comunicación y del mundo que dominan los inversores, hay una compañía que brilla con luz propia, Iberdrola, que tiene una musculatura bastante reforzada, que tiene el papel de líder en capitalización bursátil y que hoy ha anunciado que va a invertir 70 millones en una planta solar a medias con la química saudí SABIC en Cartagena. Será una planta de 100 megavatios y en ello pues Ignacio Sánchez Galán va a invertir 70 millones de Iberdrola. Estos siguen en una fase el primo de Zumosol del IBEX 35.
Bueno, la verdad que las compañías eléctricas en este periodo han seguido funcionando, ¿no? O sea, a pesar de que la caída del consumo eléctrico en la parte industrial del negocio se ha reducido, lo que ha tenido es un incremento de gasto eléctrico del inversor final, ¿no? Iberdrola, que tiene una parte de su balance o de su cuenta de resultados, viene de ese inversor final, no solo en España, sino en distintas partes del mundo, ha conseguido estar muy cerca, ¿no? Ha tocado máximos la semana pasada, ahora ha caído, pero está muy próxima en su valor histórico, y lo que tiene es una posición de liquidez muy importante, como hemos hablado antes, ¿no? De compañías que tienen liquidez como consecuencia de que su actividad les ha dado la capacidad de tener dinero líquido, y ese dinero líquido, si buscan posibilidades de inversión a unas rentabilidades muy altas, las van a conseguir, como es el caso en Australia, como es el caso como Iberdrola está haciendo pues en distintos inversiones en Inglaterra. Sí, la verdad es que no paran sus inversiones y está bien. ¿Qué pronóstico hace usted para este mes de agosto? El mes de agosto en bolsa suele ser un mes, tira que te va, pero este año se ha presentado tan complicado ¿qué espera usted? ¿Que perdamos? Bueno, yo creo que el mes va a ser un mes bastante de paso, ¿no? Y lo estamos viendo porque ya se ha parado la actividad. En otros países, pues en Francia o en Inglaterra, el mes de julio suele ser un mes mucho más de vacaciones y luego en agosto se recupera. También pasa en Estados Unidos, pero este año lo que estamos viendo es que prácticamente el mes de julio ha estado prácticamente de vacaciones todo el mundo, y que agosto va a seguir el mismo sentido. No hay capacidad ahora mismo de tomar decisiones, están esperando un poco a ver qué ocurre con la situación sanitaria, ¿no? Vemos que el desplazamiento en Estados Unidos, en Latinoamérica, la vuelta en Japón, o sea que estamos ahora mismo todos pendientes de la situación sanitaria, y la situación financiera, no la económica, se ha dejado un poco en paso, ¿no? Hemos tenido alguna subida, hemos tenido bajada, pero prácticamente seguimos sin ninguna relación importante. Y yo creo que el mes de agosto, si no hay ninguna sorpresa, va a ser un mes bastante tranquilo. Esperemos. En fin, don Antonio Banda, pues me temo que la próxima nos vemos en septiembre. Eso es. Así es que le agradezco mucho la presencia en el programa, sus opiniones, y muchas gracias, que tenga una muy buena tarde. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que seguir con algunas de las cosas que le van a pasar a Peter, no de las que le han pasado ya, sino de las que les van a pasar. No va a ser fácil, ¿no?, que este hombre consiga su propósito de cerrar unos presupuestos. Hoy le echaban el alto, por un lado Echenique y por el otro Rufián, y naturalmente el eje de sus digamos, malos augurios tiene que ver con que Sánchez trata de aprobar cosas con Ciudadanos, cosa que, dice Rufián, esto se va a cargar su coalición de gobierno, señor Sánchez. Señor presidente, pensamos que para sacar adelante un programa así, un programa valiente, de servicios públicos fuertes y, por tanto, de fiscalidad justa y progresiva, es muy importante elegir bien los compañeros de viaje. Estos días hemos podido comprobar el poco éxito, vamos a decirlo así, de la hipótesis de la geometría variable en la Comisión de Reconstrucción. Y creemos con toda humildad que los miembros de la coalición, las dos partes de la coalición, tenemos que tomar nota. Hay que elegir entre los que gobiernan apoyados por la ultraderecha en comunidades autónomas y ayuntamientos, y los que apoyaron un programa progresista en su investidura. La tarea que tenemos por delante es crucial para nuestro país y pensamos que requiere de una geometría coherente. ¿De verdad? Se lo voy a preguntar, señorías de Unidas Podemos. ¿A cambio de qué se puede pactar con Ciudadanos? ¿Cuánto durará el ingreso mínimo vital con Ciudadanos? ¿Y la prohibición de cortar la luz y el agua a quien no lo pueda pagar? ¿Y la derogación de la reforma laboral? Señorías de Unidas Podemos, la principal amenaza a su coalición de gobierno, al famoso escudo social, no somos nosotros, es Ciudadanos. Si ustedes siguen callando, irán a por ustedes también. Pero todo esto Peter lo va a ver desde La Mareta, que es donde él se va de vacaciones. Este chulo que le decía a Abascal
¿Qué pasa? ¿No presenta la moción ahora? ¿Lo va a hacer en septiembre? ¿Es que se va a ir de vacaciones? Pues resulta que el que se va es él. Y se va a esa Casa Real de la Mareta, en Lanzarote, 3 semanas. Oye, y pagándolo los españoles, los paupérrimos españoles, el millón ese de nuevos desempleados desde que se inició la pandemia, los 3,4 millones de españoles que están en los ERTEs, el millón de españoles que hemos sabido hoy que va al SEPE y se lo encuentra cerrado y le dicen que le dan hora para octubre y que a lo mejor en noviembre empieza a cobrar la prestación por desempleo. Esos le pagan 3 semanitas de descanso al presidente. No digo que el descanso, a ver si en el descanso estudia algo de matemáticas, coño, que ya sería hora, que dice cada barbaridad. En fin, bueno, vamos a hablar a continuación de la moción que ha presentado Vox en el Congreso de los Diputados esta mañana, Santiago Abascal. Lo vamos a hacer con don Juan José Izcorbe, diputado de Vox. Muy buenas tardes. Javier. Gracias por venir, querido amigo. A ti, que recién salido del Congreso. Óyeme, dice Peter, es que de verdad que esto, ni al que seas de letras, es que es igual. Dice Peter que lo que nos da Europa, 140.000 millones, son el 60% del Producto Interior Bruto de España del año 2019. El del 2020 puede que lo sean, pero del 2019 no. Si acaso el 13, no el 60, amigo. Doctor en económicas. En aplicada, por cierto, que es mi especialidad. ¿Cómo me duele? En fin, señora Izcorbe, muchas son las críticas que ha tenido la moción de censura, ya se las imagina todas. Sí. Oportunista, cómo vamos a votar a Abascal para presidente de gobierno. Cuando uno presenta moción de censura, tiene que presentar un gobierno alternativo. Y al Partido Popular le ha faltado tiempo para decir, pero bueno, que nosotros no cuenten con nosotros, dice Teodoro García Egea, ese señor que es campeón de Murcia de arrojar los huesos de las aceitunas lo más lejos posible, dice que eso son maniobras para reforzar a Pedro Sánchez y que no cuenten con ellos porque ellos no van a votar esa opción. Bueno, arriesgado, comprensible, la desesperación pues hace que, por muy político que seas, viendo la ruina a la que está llegando España, pues quieras cambiar eso, pero pocas alternativas de salir adelante tiene esa moción de censura, técnicamente hablando. Bueno, la moción de censura, que viene recogida en el reglamento del Congreso de los Diputados, en sus artículos 165 a 179, es una exigencia de responsabilidad al Gobierno. Este es el titular, el frontispicio. Oiga, yo le censuro a usted todo lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, de qué forma lo está haciendo, hacia dónde quiere ir. Y la principal causa, el principal motivo, el frontispicio de la moción de censura es censurar la actividad del Gobierno. Sí que es cierto que junto a dicha moción de censura, ante dicha censura de la actuación del Gobierno, de dónde viene, dónde está y dónde quiere ir, se propone una alternativa política y se propone un presidente alternativo en caso de que los diputados o la mayor parte de los diputados lo quieran votar. Claro, las mociones de censura pueden dar muchas sorpresas. ¿Qué le voy a contar yo a usted de la sorpresa del Banco Azul? Del banco... Sobre todo dar sorpresas unos años después. Claro, es que es divertido que el señor Egea diga, el mismo señor Egea que en el titular del periódico ABC, creo que fue, decía el domingo pasado que en tanto en cuanto exista Vox seguirá existiendo Pedro Sánchez y el PSOE. Claro, a este señor hay que recordarle que es lo que pasa en Andalucía, hay que recordarle qué es lo que pasa en Madrid, que es tanto en la comunidad como en el municipio de Madrid, y qué es lo que está pasando en Murcia y qué es lo que está pasando en diversos municipios y comunidades, que gracias precisamente a la irrupción de Vox, que es un voto disgustado con el PP, que es un voto nuevo, que es un voto alternativo, que es un voto que además vive en estos momentos, vive y se nutre en gran parte de lo que llaman mal bolsas de la izquierda. Bueno, es un voto muy transversal, un voto que patriótico nosotros hablamos. Entonces, los políticos de la Cámara Baja hemos de estar continuamente aguantando los reproches
O sea, es la oposición a la oposición. Parece que esté gobernando el Partido Popular y Vox para tener que oír continuamente reproches del gobierno y de sus socios de gobierno. Entonces, hay un momento en el que uno va a decir basta. Pero nuestro planteamiento no es un planteamiento única y exclusivamente de números. Como repito, la idea esencial de la moción de censura, que además el propio reglamento estima que con un 10% de solicitantes, porcentaje que Vox supera holgadamente, se puede presentar, evidentemente tiene la misión de censurar al gobierno, de censurar la actividad del gobierno y, si fuera posible y los números salen, pues cambiar el gobierno. Los números salen. Recuerde que el PNV, unos días antes de ganar la moción de censura del Partido Socialista, había votado a favor de unas modificaciones a favor del señor Rajoy. El señor Rajoy incluso alabó y halagó la posición y la postura del PNV en su momento, y una semana más, unos días más tarde, pues votó una moción de censura a la cual el señor Sánchez, pasa que uno no sabe si creérselo o no creérselo, le dijo textualmente: señor Rajoy, si usted dimite y hay otro candidato a la presidencia del gobierno, retiro la moción de censura. ¿Qué sucedió? Que no dimitió, que hubo bolsos en su escaño y que de esos polvos tenemos estos lodos. Nosotros en nuestra actuación parlamentaria somos escrupulosos y cuidadosos. Nosotros dijimos, y cuando solicitamos el voto a los españoles, y somos la tercera fuerza, y fue un resultado muy importante, dijimos que seríamos el dique de contención de la izquierda y que tendríamos una política de enfrentamiento directo al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque entendemos que no podemos ir con paños calientes, porque entendemos que hasta aquí hemos pasado efectivamente una situación dolorosísima, una pandemia tremenda. Pero también lo que se ha demostrado es que España ha sido el país donde peor se ha gestionado dicha situación, donde cerca de 50.000 muertos, fallecidos por dicha enfermedad, que no son ni siquiera considerados, ni siquiera son admitidos hoy por el gobierno. Algunos de sus boletines oficiales, como El País, ya está admitiendo dicha cifra. Una pandemia que ha arrasado a la pequeña y mediana industria, que no ha tenido pulmón financiero. La pandemia, como lo decían los datos, en este momento estamos ante una tasa de paro aproximadamente más del 15%, posiblemente acabemos el año con el 18%, posiblemente, o el 20%, es una incógnita, pero hacia ahí van y todos los indicadores eso señalan, con 1 millón de desempleados más en este momento, como decías, 3,5 en el ERTE, más otros 3,5. Es el caos, y no podemos estar riéndole las gracias a un gobierno que sus políticas ideológicas son básicas. Sus políticas en ley de género, sus políticas en el tema bueno, de la salvación del mundo, de las focas y de memoria histórica. Bueno, en tantas cosas que el Partido Popular le ríe las gracias. Nosotros ni siquiera en este momento podemos decidir si será Santiago Abascal el que se presente como presidente. Lo que hemos dicho, y lo que ha dicho el presidente, lo que ha dicho Santiago Abascal, es que esto nosotros lo vamos a presentar y queremos presentarlo. Y vamos a iniciar la toma de contactos con todos los partidos. ¿De ahí que se posponga hasta septiembre? Por supuesto. O sea, es que ya estaba previsto porque, hombre, si yo presento ahora la moción, ¿no? Primero quiero saber quién puede ayudarnos, quién quiere colaborar y qué cosas se dicen. Y es muy importante todo lo que se diga en esa moción. Y insisto, está ahí el reglamento, está ahí el artículo 175 al 169, donde el frontispicio de ese argumentario es la crítica. Oiga, yo quiero censurar lo que está haciendo el gobierno, porque más allá de la gestión económica, como hemos tenido oportunidad de decirle a la ministra de Trabajo en numerosas ocasiones, por ejemplo en el tema de la salvaguarda del empleo, la famosa cláusula adicional sexta del Real Decreto 8/2020, donde ni siquiera las empresas a las que se les prohíbe iniciar el negocio al 100%, pues no pueden reestructurar momentáneamente pues las plantillas, donde se les ha obligado a cerrar, donde los ERTES todavía quedan miles de ERTES por pagar, ¿no? Pero nos podríamos encontrar, si la situación política no hace reflexionar
al Partido Popular y a otros, y al Partido Popular, en que esto acabe pues un desahogo del líder de Vox planteando la moción de censura y en una votación que la pierda y ya, ¿no? Bien, pero habremos cumplido con nuestro deber. O sea, es que al final es muy importante el decir, no pretendemos ser palmeros ni mejores ni peores que nadie. No hemos venido a la política para quedar bien con los opositores. Nosotros creemos en la moderación real, pero no en la moderación impostada, no en el todo vale, no en una especie de... como ha sucedido hoy, que el Partido Socialista ha traído a todos sus diputados y exige a los ciudadanos que guarden las medidas, las distancias, las mascarillas. Que ellos no cumplen. Ellos no cumplen. Y se lo hemos dicho. Y es una detrás de otra, con lo cual, ante la situación de los rebrotes y la situación que se avecina desde el punto de vista sanitario y la situación económica que está sucediendo, el gran problema que estamos viviendo sobre el tema de la inmigración ilegal y la seguridad ciudadana, por ejemplo, en lugares como en Cataluña, que tú conoces muy bien, hacen necesario, primero, que nos movilicemos en la calle como lo hemos hecho, y así lo dijimos desde el primer día, que nos movilicemos en los tribunales, y así lo hemos hecho, y estamos cumpliendo ello, y hemos sido el grupo parlamentario que ha presentado recursos de amparo constitucional en temas vitales como lo que se ha producido, el estado de excepción encubierto, bajo un estado de alarma, sobrepasando los límites de las libertades individuales. Y nosotros hemos actuado y hemos presentado dichos recursos, y desde el punto de vista político podemos estar callados, podemos estar recibiendo palos continuamente, que los recibimos, porque claro, a uno que le llamen de todo, pues hay un momento en el que se cansa. No siempre es malo. No, porque quizá, pero es que claro, que el señor Egea, que yo tengo una relación personal con él pues agradable, pues meta la pata como meta la pata, bueno, es que el señor Egea no critica a Vox, critica a la portavoz del propio Partido Popular en el Congreso, y además de forma irada, ¿no? Mire, y hay quien nos recrimina continuamente, es que para derrotar a Sánchez es necesaria la unidad en listas, y ustedes tienen que desaparecer mejor, y ustedes... Oiga, ¿por qué tengo que desaparecer? De ahí venimos y eso no funcionó. Claro. O sea, ¿por qué tengo que desaparecer? Yo no estoy de acuerdo en lo que la manida frase del consenso progre, que es maquillado continuamente por políticas del Partido Popular, en cuestiones que hemos comentado ahora. Pues, oiga, nosotros queremos presentar dentro de lo que es el ámbito del Poder Legislativo, haciendo uso de la norma del Poder Legislativo, una herramienta que da el Poder Legislativo, que quiere censurar al Poder Ejecutivo porque entiende que desde el punto de vista coyuntural está haciendo las cosas mal, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista estructural está jugando con la libertad y la prosperidad de nuestros hijos, de nuestros nietos. Se están poniendo en juego cuestiones esenciales para la nación española, cuestiones en el orden económico, cuestiones en el orden natural, cuestiones en el orden de convivencia, en el orden histórico. Y eso, pues al menos debemos decir, oiga, nosotros no estamos de acuerdo con eso y lo queremos decir alto y claro. Después, cada uno que asuma sus responsabilidades. El 26 de mayo ya le dijimos al Partido Popular, quedamos expectantes de que ustedes den el paso y nos tendrán detrás, Claro, lo que no puedes estar es en Cataluña, decimos la puta y la ramoneta, ¿no? Está claro que el Partido Popular en bueno, los últimos 2 meses ha emprendido su propio viaje al centro con lo de Feijóo y las elecciones gallegas y tal, y seguramente pues eso ya no está en sus cálculos en ningún caso, ¿no? Posiblemente será eso, pero es que ya está bien.
ya está bien. Sí. O sea, yo creo que es una decisión acertada, cuando menos dentro de las pautas, límites, cauces que marca el reglamento legislativo, la acción legislativa pura, que es lo que tiene, y ahí no se pierden todas las posibilidades. ¿Usted que estaba en el Congreso, se lo esperaba Sánchez? En absoluto. Se estaban riendo. Se estaban riendo todos. Cuando estaba Santiago Abascal recriminándole algunas ocasiones, les ha cambiado la cara. Bueno, les ha cambiado la cara, creo, a todos. Les ha cambiado la cara a todos. Pero claro que es una decisión arriesgada, pero en el riesgo ponderado, mesurado, real, con argumentos fuertes, con los datos, Javier, con los datos que tenemos, los datos numéricos que tú sabes más que yo, por supuesto, y los datos económicos y el macro que tenemos ahí. ¿Hacia dónde vamos con todo lo que se quería legislar? Incluso con los 140.000 millones que recibiremos ahora de ayuda, en el 50% del 70.000 que vienen retribuidos a políticas de género y a políticas de cambio climático y políticas de estas que de alguna forma van a repercutir en la industria más pura española, más las puertas abiertas que se produce con la inmigración, da la sensación de que algo que podría ser buena noticia, que es la mutualización del crédito, en realidad es un regalo envenenado para España, porque será, de alguna forma, el coladero que tendrá que aguantar toda la inmigración ilegal que pueda llegar a España. Hay que ver la aplicación, como decía tu anterior invitado antes, que se va a hacer se va a dar a todo este dinero. Hay que tener la conciencia muy clara de políticas que supongan el sentido contrario al que han anunciado, que esto es disminución de impuestos ante la subida de impuestos que se pretende. Esto es la flexibilidad para que las empresas puedan funcionar con tranquilidad, la creación de riquezas y no querer controlarlo todo a través de la imposición del Estado en todos los ámbitos de nuestra vida. Y claro, ellos se sienten muy cómodos encerrándonos en nuestra casa. Y ya empieza a ser hora de que se empiece a confiar en la ciudadanía. Sí, señor, Media España piensa, ya es hora, hay que sacarse a estos como sea de encima, y ya es hora, sí, la ganarán, la perderán. Bueno, agosto es un mes que da para muchas reflexiones. Pues sí, esperemos que sí, nosotros trabajaremos en estos temas y otros temas, estamos en varias ponencias, en varios proyectos de ley. Pues aprovechamos esas horas que posiblemente no habrá teléfono, pues para poder trabajar en todo eso. Don Juan José Aizcorbe, muchas gracias por sus opiniones, por su presencia física en el programa. Le deseo una feliz tarde y algo de vacaciones, si es posible combinarla con ese trabajo ímprobo que les queda. Don Javier Orcajo, ya sabe que es un honor para mí estar con usted siempre. Un placer. Igualmente. Muchas gracias. Tengo que contarles algunas cosas importantes de Podemos, por ejemplo, relativas a Calvente. Calvente se ha convertido en la bestia negra de Podemos. ¿Por qué? Pues porque hoy resulta que el Juzgado 32 de Madrid ha dicho, oiga, la querella esta que presentó la abogada Marta Flor Núñez denunciando acoso y no sé cuántas otras cosas más y delitos terribles supuestamente cometidos por Calvente, queda finalmente archivada. Así es que, buena noticia para Calvente, que entiendo su indignación, porque la abogada esta la acusaba no solo de acoso, sino también de lesiones y de no sé cuantísimas cosas más. Como no presentó prueba alguna, el Juzgado 32 de Madrid ha archivado el asunto. Bueno, esta abogada, ya les recuerdo, que es la que defendía tanto a Pablo Iglesias como a Dina Busselham, la supuesta secretaria. La amiga especial de Iglesias es a la que le destruyó la tarjeta del móvil. Bueno, todo, según lo que parece, o lo que ha declarado Calvente, tiene que ver con haber puesto sobre la mesa la inconveniencia, como letrada de Podemos, de su intimidad con el fiscal Estampa, la intimidad de Dina Busselham, de Marta Flor Núñez con el fiscal Estampa. Eso es lo que originó esta denuncia grave que le podía haber arruinado la vida, de acoso, de lesiones y de no sé cuántas las cosas. Bueno, y luego la gran noticia del día es que de forma telemática y desde Barcelona, Calvente, que se ha convertido como el contable de Filesa en el gran, espero que arruinador del futuro político de Podemos, pues resulta que ha
ratificado ante otro juzgado, el número 42 de Madrid, sus denuncias relativas a malversación, administración desleal o ilegal, en fin, de todo. Pagos a neurona, las obras infladas, todo el manejo de la cuenta llamada de solidaridad y que al parecer pues era un cachondeo de cuenta B, como lo que criticaba Podemos del Partido Popular. Bueno, y lo ha hecho al parecer con unas expresiones muy claras. Por ejemplo, han metido la mano en la caja en Podemos. Meter la mano en la caja en Podemos lo entendemos todos, ¿eh? Así es que esperemos que la justicia haga lo suyo. Vamos a hacer una pausita de publicidad para unos consejos comerciales muy breves y luego, a la vuelta, hablaremos de la moción de censura con don Román Cendoya. Ya estamos de vuelta. Don Román Cendoya, buenas tardes. ¿Opinión sobre la moción de censura inesperada, sorprendente de Vox hoy en el Congreso? Vamos a ver, es un instrumento constitucional, es un instrumento legal, es un instrumento de una gran importancia política y yo creo que es un error. Plantear hoy, como se ha planteado, ese anuncio de moción de censura, a mí me parece un error estratégico y político. Todo lo que ha dicho Santiago Abascal respecto a la situación de España con respecto al gobierno que tenemos, vamos, cualquiera que tenga dos ojos, dos oídos, vea el Toro Televisión, sabe perfectamente que es verdad, no es opinión, es diagnóstico, no es un gobierno que miente, un gobierno que arruina, un gobierno que es que no ha cambiado nada desde hace 2 meses. Es que desde marzo estamos así. Y es que una moción de censura que se va a perder, porque para empezar no se ha negociado con nadie. Aquí yo voy a plantear, se puede volver en contra de quien la pone, que ya le pasó a Hernández Mancha en su día. Y en segundo lugar, puede reforzar a quien contra se pone. Hoy era más lógico haber pedido una moción de confianza y de renovación de apoyos de Pedro Sánchez a todos esos aliados que le nombraron en la investidura, que en la Comisión de Reestructuración de España no le votaron a favor, ni el modelo económico ni el modelo social, y que solo salieron adelante 2 mociones, la sanitaria y una social de mínimos con el Partido Popular. Hoy era un día de exigir, renueve usted sus votos, pero no le voy a plantear una moción de censura. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo indirectamente es reforzar a Pedro Sánchez en el peor trimestre político que iba a pasar él en el gobierno, acompañado de un Podemos desgastado que en Galicia pues ha perdido toda la representación, y me dirá algún hombre, está como Vox, con una diferencia. Podemos está de salida y Vox está de entrada. Eso es muy importante. Pero exija que renueve. Hoy le hemos oído a Carmen Calvo cuando se dice esta legitimidad, oiga, que nos votaron la moción de investidura, que se lo ha dicho, por ejemplo, a Pablo Casado. Sí, bueno, renuévelo, porque en las últimas votaciones ya hemos visto que Pedro Sánchez no tiene los votos de la moción de censura. Entonces, en lugar de someterle a una moción de confianza y exigirle ante las ayudas, la intervención, la situación de desestructura tan terrible que estamos viviendo en lo político, en lo social, en lo económico y en lo laboral, uno en la oposición tiene que saber a dónde llevar al presidente del gobierno cuando lo quiere sacar o poner en una situación de debilidad. Pero lo que no puede ser es que se le presente una moción de censura que refuerce a Pedro Sánchez. Y políticamente, mal que bien, precisamente la moción de censura de Vox va a hacer que Pedro Sánchez, en el fondo, sin exponerse él, renueve el apoyo de ERC, Bildu, PNV, BNG y todo ese popurrí que no le apoya hoy en día, pero que gracias a Vox le va a apoyar. Entonces, a mí me parece un error estratégico y político que puede ser precisamente, uno, por la situación tan desesperada que tiene España, y el otro motivo, yo creo que es un pecado de inexperiencia política grande. Bueno, eso habrá que reformular, porque no he planteado nada, ni he escrito nada. A lo mejor lo que hoy era moción de censura acaba siendo en septiembre otra cosa. No, pues yo creo que están a tiempo. Yo creo que están a tiempo y que tiene menos desgaste convertirle en, oiga, mire, no le voy a presentar la moción de censura, es que usted la tiene perdida. Sí, es cierto, sí, ya lo sabemos. Pero sométase usted a una moción de confianza.
Oiga, ya que tiene un proyecto de reconstrucción de España con esos números, es que, o sea, es muy bochornoso. Yo entiendo, es decir, la desesperación. El arrebato, pero es que hoy por la mañana Vox ha empezado mal en el Congreso. Es que ha empezado mal. Yo estaba viendo desde las 9, obviamente, ¿cómo no, no? Hoy vuelvo a decir Pedro Sánchez que la extrema derecha, tal, que en Europa, en Francia, y que en España se convierte en tercera fuerza con un 15% de los votos, y va a la bancada de Vox y le aplaude a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez no se le aplaude ni en sueños. Pero ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. Es decir, a Pedro, claro, se lo ha puesto en bandeja. Hombre, ya era hora que ustedes reconocieran que son la extrema derecha. ¿Cómo se les ocurre aplaudir a Pedro Sánchez? Yo cuando lo he oído, digo, no puede ser. Eso es pues yo pensaba que estaba aplaudiendo la bancada del PSOE, pero no era la de Vox. Eso es inexperiencia política. Claro, y después de eso no puedes acabar diciendo, oiga, es que hay muerte y desesperación, hay paro. Ya. Pero ahora vamos a las consecuencias o al resultado, ¿no? España está quebrada, España está intervenida. La explicación, el cuéntame un cuento para que me vaya contento, que ha sido el discurso de Pedro Sánchez esta mañana, es un insulto. Bueno, pues ya estamos instalados en el insulto, nos mentía todos los sábados, los domingos, miente con toda sinceridad, miente más que habla. Estamos en puro atrecho, la realidad está en la calle. Pongamos que cambia el gobierno y ponemos a los mejores gestores que tiene este país. Pensemos que son Amancio Ortega, Juan Roches, esos empresarios de éxitos que son, en septiembre. Y les entregas un país que realmente tiene 7,5 millones de parados, y sumamos la EPA a los ERTES en esa realidad que hay, con una ayuda europea que es la que nos han querido dar, porque tampoco podíamos recibir más, porque no teníamos nada que escoger, con un paro que se va a los 7,5 millones y en unas circunstancias absolutamente de ruina. ¿Qué es lo único que consigues? Que la izquierda, que es la que nos ha llevado a esta situación, se echa a la calle diciendo que no hace una buena sanidad, tiene jodidos a los obreros, nos está arruinando las clases medias y está protegiendo al capital. Lo más duro que tenemos que pasar, que estamos en ese diagnóstico dramático, es que yo soy partidario de que ya que nos han llevado ahí y que la salida va a costar y lleva tiempo, que la sociedad española se entere de cuáles son las consecuencias que tiene la política de la izquierda. Cuando alguien diga, oiga, que yo soy obrero y me han echado, yo sí, la izquierda. Oiga, que yo soy parado y no me pagan mi subsidio, la izquierda. Oiga, que yo soy pensionista... Sí, pero el coste es muy alto, ¿eh? No, pero si el coste ya está hecho, el problema es que ya está hecho. Si no hubieran gestionado tan mal la pandemia, y hubieran tomado las medidas tarde y mal, que seguimos siendo los que peor la gestionamos desde el principio, los que peor la hemos gestionado en la salida, los que peor la estamos gestionando en el rebrote. Bueno, ya, pero cuando te dan el coche sin ruedas, estrellado, con el motor fundido, te dan el coche y ahora corra usted. Oiga, ya no. Ahora vamos a poner las cosas en su verdadera dimensión para hacer lo que hay que hacer. Porque además hasta que no lleguen las ayudas, hasta que no se tomen las medidas de reforma, no vamos a avanzar en nada. Pero sí podemos vacunar. Hay una cosa que es muy dolorosa y será así. Dentro de 5 o 6 años, a pesar del dolor de los 50.000 muertos, podremos empezar a decir que qué suerte tuvimos que ya que nos tocó el coronavirus 19, Pablo Iglesias y la izquierda comunista estaban en el gobierno. Porque este coronavirus nos llega a coger con un gobierno que podía haber pasado de PSOE con Ciudadanos, y hoy probablemente ya habíamos cambiado de régimen hasta el rey se había tenido que ir, teníamos las calles incendiadas, a los enfermos no se les hubiera atendido porque solo el capitalismo del socialismo vendido a la banca con Ciudadanos y al IBEX 35 no atendía a los enfermos, y lo que mejor sabe hacer Pablo Iglesias, que es scratches, incendiar la calle y todas esas cosas que no le gusta que le hagan a él, las estaríamos sufriendo. La única ventaja que tenemos es que hemos conseguido, lo han conseguido ellos, que la izquierda empiece a tener miedo a la calle. Eso es así. No, es que, bueno, ya sé que es muy duro asumir, pero eso es como, oiga, le ha tocado a usted un cáncer, ya, joder, es una faena, sí, pero bueno, vamos a gestionar el cáncer, ¿no? Nos ha tocado la ruina, nos ha tocado el paro y nos ha tocado la quiebra, que además ellos esperaban que fuera más moderada, pero ya la decisión de Inglaterra, Alemania y los de terceros países de no venir a España, que nos podía salvar 3 puntitos del PIB, que en lugar de quedarnos en el 15 de pérdida, nos vamos a ir al 18, pues ya nos vamos al 18. ¿Usted cree que Vox, en una moción de censura, aun ganándola, puede solventar esta situación dramática que vamos a volver a vivir en el próximo trimestre? ¿No es mejor una moción de confianza? ¿No es mejor
el forzar unas elecciones para que el pueblo español hable de verdad en las urnas, allá la primavera, el año que viene, en febrero o marzo, sin presupuestos, con 7 millones de parados, en una quiebra absoluta. Ya sé que es duro, pero es que nos ha tocado vivir eso. La culpa no la tiene ni Vox, ni la tiene el PP, ni la tiene... No, la tiene una negligente gestión dolosa de la izquierda, en una situación muy difícil de gestionar, pero a la que le ha echado toda su pésima gestión encima. Román Cendoya, te agradezco mucho que hayas querido estar aquí conmigo presente y analizando algo crudo, porque media España ya le gusta, a ver si tal, que alguien haga algo, por favor, que llamen a los bomberos, sí, pero es que eso, como decías tú, se puede volver en contra de quien lo presenta y desde luego hay que mirar en términos de utilidad, ¿eso va a mejorar o va a empeorar la situación del país? Política hay que tener una cosa es el ímpetu y lo que te pide el cuerpo, y otra cosa es tener la inteligencia política de escoger lo mejor para conseguir el buen fin. Yo no dudo en absoluto de la muy buena intención que tiene Vox presentando esta moción de censura. Es más, comparto la indignación. Pero vamos, yo ya he dicho, y he empezado, todas las frases que ha dicho de diagnóstico Santi Abascal las comparto de arriba abajo. Lo único que además de eso, además del calentón que nos puede producir de vez en cuando, como gritábamos en las manifestaciones en Euskadi, cuando los independentistas gritaban independencia, nosotros gritábamos inteligencia. Y hoy creo que el calor del verano ha faltado un poco. Román, te deseo unas buenas vacaciones, que Muchas ya te gracias, las mereces. Javier. También te las mereces. Gracias por estar aquí. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes permítanme que les cuente una cosa, por cierto, que tú conoces bien. Francia ha autorizado la salida de la cárcel de Josu Ternera. ¿Y qué preparan para Josu Ternera? Pues entrada con las palmas, como si fuera Jesús en Jerusalén. Le van a poner una pulserita telemática y ¡hala! A la calle. Eso es lo que van a ver ustedes en las próximas 48, como mucho 72 horas. Hoy, por cierto, han acercado a 4 etarras al País Vasco. Uno de ellos, un tío entrañable, asesinó al teniente coronel Pedro Antonio Blanco con un coche bomba allá por el año 2000. Bueno, pues han sido acercados porque, por estas cosas que hace el gobierno de estos Sánchez e Iglesias para sostener sus equilibrios, sin los cuales no serían nada. Hacemos una pausa de publicidad y luego abrimos el debate. Abrimos el debate ya sobre los temas del día. De momento, solo con don Carlos Entrena, que ha sido el más puntual, presidente del Club Liberal. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Quiero conocer su opinión a propósito de la conveniencia o no de la moción de censura de Vox en el Congreso esta mañana, que ha sido, supongo que hija de la sensación que tenemos muchos españoles de que hay que cambiar las cosas urgentemente y hay que deponer a este gobierno, pero que tiene pocos visos de poder consolidar algo positivo. Sí. Hombre, evidentemente la situación es para hacer una moción de censura. Lo que pasa es que Vox la hace como puede. Realmente está motivado por la situación de emergencia nacional, tanto en la salud como en los problemas económicos que van a venir. Pero yo creo que Vox hace bien. Yo creo que hace bien porque está demostrando que quiere exigir responsabilidad al gobierno, que le quiere criticar al gobierno, que intenta debilitar al gobierno, que está muy crecido con estos aplausos que se dan. Y merecidísimos. Claro, muy merecidos desde su punto de vista. A mí me parece que hace muy bien. Otra cosa es que tenga éxito, que creo que no va a tener éxito, porque claro, tendría que contar con otras fuerzas que parece ser que no tienen ni negociado ni nada. Pero como puñetazo en la mesa y como demostración de decir, mire, usted lo está haciendo muy mal y usted tiene que cambiar su rumbo y usted no satisface a los españoles y nos lleva a la ruina, pues hace muy bien. Que es jurídicamente el propósito de una moción de censura. Más que el de cambiar un gobierno por otro, el propósito es cuestionar la acción de gobierno de una manera radical. Como dice la Constitución, exigir la responsabilidad política del gobierno. Lo que pasa es que está concebida como una moción de censura constructiva, con una presentación de un candidato a presidente de gobierno. Pero la primera parte, que es el motivo es que estamos muy enfadados con usted, es que usted lo está haciendo muy mal y desde el punto de vista de Vox, pues yo lo entiendo perfectamente. Otra cosa es que el Partido Popular entre al trapo, que no va a entrar,
por lo que ya acaban de decir. Pero desde su punto de vista yo lo comprendo perfectamente. ¿No hubiera sido más político plantear una moción de confianza que obligara al presidente a revalidar con sus socios extrañísimos de gobierno eso que le aupó a la presidencia? ¿Y de qué forma se propone la votación de confianza? Si los demás no quieren seguirla, esto sí lo puede hacer él individualmente, porque es simplemente disponiendo del 10% del número de diputados, y tiene 52 y son 350, pues con 35 tiene suficiente. Eso es perfectamente legal. Primero, el requisito de número de diputados. Segundo, el requisito del candidato alternativo. Bueno, pues lo tendrá o no, pero de momento le ha dicho a Sánchez, oiga, usted lo está haciendo muy mal. Y creo que es una forma también de llamar la atención, porque como tantos medios de comunicación y tantas televisiones que domina el gobierno, a lo mejor de esta forma llega esta queja, esta protesta, a parte de la población española. Bueno, cabe pensar que puede ser. Hay otro asunto que ha revelado la actividad política en el día de hoy, que es que los políticos, sobre todo los de la izquierda española, son capaces de ordenar nuestro confinamiento, que vayamos con mascarillas, que no tengamos reuniones de más de no sé cuántos, etcétera, 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 pero que cuando a ellos les conviene se saltan las normas adoptadas por la Junta, que, en fin, la organización interna del Congreso de los Diputados, y para ir a aplaudir en un gesto absolutamente marketinero en 3 ocasiones al presidente del Gobierno, 1, llevan al Senado, sus representantes en el Senado los llevan al Congreso. 2, se presentan en bloque, al Pleno en bloque, que tiene limitado su aforo al 50%, y que los grupos se han tomado en serio esas recomendaciones, porque ahí va su palabra empeñada en ese acuerdo de la mesa, bueno, y van ellos y dicen, no, hoy no nos conviene, hoy vamos a sentarnos aquí para aplaudir al jefe. Hombre, no en vano le deben el sueldo, eso también es importante, ya lo entiendo. Y luego lo más sospechoso de todo, señor Entrena, es que una vez han cumplido su papel de CLA, se han marchado. Bueno, porque han ido a aplaudir, claro, ellos han cumplido el mandato recibido, ¿no? Hablando en términos jurídicos, el mandato es ir a aplaudir. Es penoso que se quiten la mascarilla, que no cumplan los requisitos que establece el Congreso, la mesa del Congreso, y además porque da muy mal ejemplo, es una incorrección, es una conducta impropia de los diputados el no cumplir las obligaciones que tiene. Claro. Entonces es un mal ejemplo para todos nosotros. Plantea una pregunta, ¿y estos son los que me van a imponer a mí sus criterios cuando ellos mismos, los que han impuesto ellos mismos, no son capaces de cumplirlos? Lo incumplen. Claro, hombre, la verdad es que estaría muy bien que hubiera algún tipo de medida de carácter general para el establecimiento del control de la epidemia, porque lo que se está haciendo es esta pasividad, que realmente no es pasividad del gobierno, es una parálisis del gobierno. Si es que son 3 cosas lo que tiene que regular a través de cualquiera de las leyes de sanidad que tiene: uso de la mascarilla, reducción de horario del ocio nocturno y mantenimiento de la distancia. Si es que eso es lo que hay que hacer, y eso es transmitido al extranjero la imagen que tiene que darse de España. Un país serio que además hace test cuando se entre como turista en España. En fin, que somos un país que tenemos un pequeño protocolo de recepción y de envío de personas, que es lo que ha faltado. Como líder del turismo mundial que fuimos. Pues es que no, íbamos a seguir. Permítame, ya que les presento a don Alberto Pérez, vicepresidente de Acción Liberal. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, para que te pongas al día, estábamos analizando esto de que los señores del PSOE, cuando le conviene a Iván Redondo, llevan a los diputados y a los senadores para aplaudir al gran Peter, y los ciudadanos se preguntan, bueno, pero esos tíos no cumplen lo que acuerdan en materia de las distancias sociales, entonces me las imponen a mí y ellos no. Bueno, yo creo que una de las cosas principales que tiene que hacer un político es dar ejemplo. Y lo que ha hecho Sánchez y toda la morralla que le acompaña, y cuando hablo de morralla hablo de todos los partidos que le acompañan al Partido Socialista, en el gobierno no lo hacen. Entonces, ¿con qué capacidad tiene el gobierno para pedirme a mí como ciudadano español
que me ponga una mascarilla cuando paseo por mi barrio, aquí en Madrid, cuando él no lo hace, cuando él y su gobierno no lo está haciendo, cuando se reúnen 100 y pico diputados todos juntos a menos de medio metro de distancia y no están cumpliendo la norma. No tiene capacidad ninguna. Por lo tanto, ¿la ley es para todos o solo para algunos? ¿La ley es para los políticos o solo para los políticos del gobierno y para el resto de ciudadanos no? ¿Cómo estamos? Él va sobradísimo en todo, le ha dicho... Ahora te pregunto por la moción de censura de Vox, que antes Carlos ya hizo su comentario al respecto, pero le dice a Abascal, ¿cómo? ¿Presenta moción de censura? Pero no la presenta ahora, la va a presentar en septiembre. ¿Qué pasa? ¿Que hace usted vacaciones? Le dice en un tono insoportable, soberbia absoluta. Siendo que él, Javier, este fin de semana... Es que no es liberal, porque uno hace la cosa cuando le da la gana. Pero todavía peor, es que él sabe, porque ya lo tienen todo preparado, con un séquito de no te explico, y con un gasto que no te explico, que se va a ir a pasar 3 semanas con su familia a La Mareta, en Lanzarote, que es como un paraíso, se llama Casa Real La Mareta, por algo será. Bueno, eso a costa del erario público, pues yo creo que el presidente podía decir, este año no hago vacaciones, me sacrifico, o me voy por mi cuenta a unos días a Benidorm para ayudar al turismo del Levante. No, él a lo grande, cogerá el Falcon 2 o 3 veces, en fin, lo que nos tiene acostumbrados. En fin, ese es Peter. Alberto, ¿qué te ha parecido la moción de censura de Vox? Bueno, la moción de censura de Vox, bajo mi punto de vista, estratégicamente es un arma muy importante. Creo que Vox ha conseguido comunicar como comunica la izquierda, lo que la derecha nunca ha hecho en España en los últimos años. Entonces, estratégicamente creo que es un arma muy importante de Vox. El efecto en cuanto a publicidad. Otra cosa es la función, la eficacia de esa moción, que es nula. Evidentemente es una moción que no va a apoyar, o aunque apoyara el centro-derecha, que parece ser que no lo va a apoyar, al menos ha hecho una referencia a Teo García Egea al respecto, pero sin apoyos una moción de censura tiene poco recorrido. Pero sí es cierto que a ellos, fijaos, en el mes de agosto, que la actividad política es nula, se va a hablar de Vox, se va a hablar de la moción de censura. Entonces, ¿qué es lo que hay que reconocer bajo mi punto de vista? La estrategia política de Vox. Una estrategia que ha tenido la izquierda toda la vida y que la derecha, el Partido Popular, nunca ha sabido recoger, pero en este caso Vox bueno, lo ha ojo hecho. con esas cosas, que a Mancha se le volvió en contra una moción de censura y aquí podría ocurrir otra vez lo mismo. No, necesitaría muchos apoyos. Yo creo que no. Yo creo que esto va a llegar el día en que se produzca la votación correspondiente, la perderá y nada más. Que salga potenciado Sánchez y tal, si es que el partido se juega en otro sitio. El partido se está jugando ahora mismo en el ámbito de los presupuestos y en el ámbito de la propuesta de reformas que tiene que elaborar el Gobierno, que solamente tiene un apoyo, digamos, responsable y legitimador de este Gobierno, que es el PP. Y el PP es donde se juega el partido, es entre el PSOE y el PP. El PP le puede decir al PSOE, si usted quiere mi ayuda en los presupuestos que están pidiendo en Europa, tiene que quitarse de en medio a Podemos. Eso es lo primero. Que se amarran al sillón y dicen, pues no, nosotros seguimos y tal. Pues usted mismo. Porque ni va a haber reformas, ni va a haber, no por culpa del PP, sino por culpa de que este Gobierno es absolutamente incapaz de proponer unas reformas y unos proyectos de inversión, que es lo que está exigiendo la Comisión Europea para que el año que viene empiecen a llegar los fondos prometidos. Es que el PP tiene la sartén por el mango, desde mi punto de vista. Lo que no sé si lo sabe. Yo creo que no lo sabe, pero es bueno que se lo digamos desde aquí. Sí, es bueno, no sé si... Yo pienso como Carlos también. Los españoles tendemos a pensar en el salario mínimo, en el salario medio. Queremos fijarnos en los franceses, en los ingleses, en los alemanes. Queremos cobrar como ellos, pero no queremos hacer las reformas que ellos hacen. Y nos olvidamos que en Alemania, por ejemplo,
el gobierno popular, en este caso, que es el equivalente al Partido Popular en Alemania, que es el gobierno de Merkel, está apoyado por los socialdemócratas, que son el partido socialista de Alemania. Pero en España no tenemos esa cultura. Tenemos a la derecha por un lado y a la izquierda por otra. Entonces, hombre, fíjate en Alemania la cantidad de años, toda que la vida co-gobernando el Partido Socialista. Si no han sido Merkel, unos, han sido otros, pero siempre con el apoyo de los conservadores. Antes eran los liberales con uno de los dos grandes partidos. Cuando el Partido Socialista alemán se ha reducido, pues es la democracia cristiana la que tiene, el poder con la ayuda de los socialistas. Y en cambio aquí no. Aquí tenemos el centro derecha por un lado y entre comillas, porque no es así tampoco, y la izquierda por otro. Entonces, yo creo que en adelante la única manera de salir adelante con un gobierno moderado sería de esa manera que acabas de comentar, pero para eso el Partido Popular tiene que darse cuenta y el Partido Socialista tiene que abrir las manos también. Hombre, el Partido Socialista es el que tiene que invitar al Partido Popular a que venga y que le ayude, y el Partido Popular le va a decir, quita Iglesias del gobierno. Correcto. Quita. Si dice, pues no. Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Catástrofe. Todavía me acuerdo de aquella entrevista. Está en estado de necesidad. Correcto. Todavía me acuerdo de aquella entrevista que dio Sánchez al Corriere de la Sera, en la que decía, a mí no me va a pasar como a los griegos, a mí no me va a pasar eso. Yo, que además demostraba su ignorancia supina sobre la historia del PASOK en Grecia. El PASOK en Grecia no cayó porque se abrazara al centro derecha, en absoluto, cayó mucho antes de esa circunstancia cuando le dio contrapié el partido de Tsipras. Esto Sánchez lo tendría que saber, y cayó por la corrupción, que es algo bastante típico en los socialistas meridionales. 40 años estuvo el PASOK al frente de Grecia. Era como una monarquía hereditaria, porque pasó de el padre tal al hijo cual, y al final, bueno, pues como tantas meteduras de patas de Sánchez, por cierto, que tengo una para vosotros para que veáis cómo un doctor en ciencias económicas es capaz de decir según qué cosas. Le entrevistaba a Piqueras en Telecinco y ahí le dijo, quita Piqueras, que te lo voy a explicar para que todos ustedes lo puedan entender. Tenemos esa pieza porque me gustaría que la volviéramos a repasar. Se trataba de valorar cuántos son 140.000 millones de euros, que es lo que nos manda Europa, o lo que nos hemos conseguido que nos mande Europa. Y para compararlo, este pedazo de ignorante dice lo que ahora van a ver. Porque son 140.000 millones de euros, la mitad aproximadamente. Estamos hablando de la mitad en subvenciones, la mitad en préstamos. ¿Cómo van a ser utilizados y a qué sectores van a beneficiar? Esos 140.000 millones de euros representan, para que se hagan una idea, aquellos que nos están viendo, en torno al 60% del Producto Interior Bruto en el año 2019. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes inéditas. Lo primero, la virtud principal de este político, no digo que sea el único, es no contestar lo que le pregunta Piqueras. Piqueras le pregunta manzanas y el otro le contesta peras. Pero bueno, ya que te pones a utilizar tu argumentario, eso que te preparan tus asesores, hombre, no digas barbaridades, que esta es una... Bueno, como cuando escribiste en la tesis doctoral lo que era un billion y te confundiste con el billón europeo y el billion americano o anglosajón, pues lo mismo. Aquí te ha ocurrido una más gorda. Un tío que dice que 140.000 millones son el 60% de 1,2 billones, o es un botarate o no tiene ni idea de economía, o ambas cosas en junto, que también pudiera ser. 140.000 millones, Sánchez no alcanza el 13% del Producto Interior Bruto, y desde luego, no sé, alguien puede sentirse engañado, pero las alarmas que se le encienden al que lo oye es, pero qué ignorante es el tío que me lo dice. Es que eso del porcentaje, hay gente que no lo entiende. Para un doctor en ciencias económicas... ¿Tienes un minuto para que os cuente un chiste? Hombre, pues claro. Se encuentran dos amigos que han sido compañeros de colegio, y uno ha sido un magnífico estudiante, todo matrícula, y el otro pues era el último de la clase, todo suspendido, cuando había matrículas y había suspensos y tal. Entonces le pregunta el listo al otro, oye, y tal, ¿y a qué te dedicas? Y dice, pues mira, yo me dedico a la compraventa. Lo que compro por 5, lo vendo por 10. Y con ese 5% vivo de maravilla. Ese es el porcentaje.
de 5 a 100 a 10, pues es el 100%. Yo tengo otra, y es cuando suben los impuestos normalmente de los carburantes, y dicen, joder, ¿cómo está el gasoil? ¿Cómo está la gasolina? Dice, yo no lo sé, yo siempre he hecho 30 euros. Pues este es me da un poco igual, del ¿verdad? mismo doctorado en Ciencias Económicas del señor Sánchez, me parece. Bueno, han pasado cosas importantes hoy en el escenario judicial, en lo que yo llamo las púas judiciales, que acucian a Podemos. ¿Por qué? Porque ha aparecido lo que podríamos llamar la figura del contable de Filesa en un abogado llamado José Manuel Calvente, que le echaron, le desprestigiaron, le podrían haber hundido la vida acusándolo de acoso sexual en la figura de una abogada, Marta Flor Núñez, sin que se presentara prueba alguna. E incluso la querella pretendía que había habido lesiones. En fin, hoy seguramente pues, la decisión de archivo del Juzgado 32 de Madrid le venga como un alivio a este Calvente, que al mismo tiempo, por videoconferencia y desde Barcelona, ha declarado ante el Juzgado 42 de Madrid, ese que analiza las malversaciones, administraciones desleales, etcétera, que ha habido en Podemos. Ya saben, las obras de la sede, el contrato de la consultora Neurona, todos esos manejos, la caja de solidaridad, de la que parece que se hacían pagos como si fuera una caja B de esas que suele tener el PP. Bueno, pues ha sido tan contundente que ha dicho en sede judicial, mire, señoría, es evidente que han metido la mano en la caja en Podemos. Y eso sí que me parece una explicación de paisano que la entiende todo el mundo para provenir de un abogado. Alberto. Bueno, al final Podemos ha sido presa de sus propias palabras, de sus propios eslóganes. La corrupción no está en los partidos, la corrupción está en las personas. Y cuando tú presentas una plataforma, un partido político en el que tienes determinada representación autonómica, municipal y ahora en el Congreso desde hace unos años, al final tienen que salir personas que no sean personas honestas, que no sean personas legales y que además utilicen su cargo público para valerse, bueno, pues, o para llenarse sus bolsillos. Esto lo ha hecho Podemos, como lo han hecho todos los partidos, pero no son los partidos en sí, sino personas que ha habido en los partidos. Lo harán en Vox cuando toquen algo de poder, digamos, en Ciudadanos, en el Partido Socialista o en el Partido Popular. Si ellos han puesto el listón aquí así de alto para todas aquellas personas que han sido investigadas o como mínimo llamadas a testificar en cualquier cuestión judicial de corrupción para el Partido Popular, para el Partido Socialista, ellos también tienen que dimitir, por ejemplo. Es más, lo dicen sus propios estatutos, porque pusieron tan alto el listón que ahora tienen que hacerlo. El problema es que no lo cumplen. Ellos no lo cumplen. Y tenemos a los exconcejales Sánchez Matos y no recuerdo el nombre de la otra concejal de Madrid, capital, en el que ahora están imputados por malversación. Ni les han echado del partido, ni han dimitido ellos. No pasa nada. Es que es un partido radical, comunista, que utiliza cualquier cosa en contra de todos. Utiliza, yo qué sé, todo. La justicia para ponerle de vuelta y media, critica a los empresarios brillantes, critica a la corona, critica a todo el mundo. Se siente legitimado para criticar a todo el mundo y para utilizar los instrumentos legales y las instituciones. Porque lo primero, esto de la denuncia falsa que ha sido archivado, eso es penoso, que además nos lleva al problema de las denuncias falsas en caso de acoso, porque la presunción de inocencia se salta en esta normativa que tenemos, que es lamentable y que muchos están sufriendo. Y por otro lado, el tema de la corrupción, de meter la mano en la caja, pues es que lo utilizan todo. Estos van no sé, a barra libre. Utilizan todo, cualquier cosa. Es que justo hacen lo que han criticado. Al parecer, Calvente tenía una moral de viejo comunista y no traga porque allí se hiciera su caponsayo. Le han preguntado en el juzgado, oiga, ¿y cómo es que se le ocurre a usted denunciar esto ahora y no cuando lo supo? Dice, no, es que yo no lo supe hasta que no me echaron y empecé a recabar información, que es una manera de contestar, solamente, ¿no? Evidentemente.
metía la mano, pero si estaba dentro, pues no era parte. Y Oye, ahora que es está fuera, interesante sí la puede declaración denunciar que ha hecho la parte. porque ha metido un rosario de cargos intermedios. No se ha metido con Iglesias directamente por ahora, pero ha dado un rosario de nombres, entre ellos la sorpresa de que el tesorero del partido acompañara a la pareja Sánchez-Irene Montero a la compra del famoso chalet de Galapagar, que no deja de ser una manera, bueno, del Partido Comunista probablemente. El tesorero del partido acompaña al secretario general a comprar la dacha. Pues sí, eso... Pues Juchev, pero con este... Una cuestión personal acompañada por el tesorero del partido, Sí, en fin, sí, porque sí. claro, tendrán Tremendo. algún tipo de vínculo. Tremendo, tremendo. Bueno, señores, muchísimas gracias por su presencia en el programa, a ustedes por su atención desde sus hogares. Aquí me despido, mañana a las 6:30 tenemos una cita. No se olviden de nosotros, que nosotros aquí estaremos.